Muy bendecidos y muy buenas noches y bienvenidos a otro estudio bíblico para esta noche. Estamos gozosos de que nuevamente el Señor nos provee otra oportunidad para hablar de su palabra. Y en esta noche tenemos el estudio número 11 de la serie número 3. Y el tema de esta noche es los libros de Dios. Los libros de Dios. Hay muchos libros que la Biblia menciona, y en esta noche vamos a hacer alusión a varias cosas. Una de las cosas que vamos a tocar es eso de borrar del libro. Vamos a ver si verdaderamente el Señor borra o si el Señor no borra, y si el Señor borra, vamos a ver qué es lo que Él borra. ¿Ok? Y vamos a hablar un poquito del carácter de Dios, porque si conocemos el carácter de Dios que está reflejado en su palabra, vamos a entender entonces que cómo es que se utiliza esta fraseología en la palabra del Señor, ¿ok? Así que el tema de esta noche es los libros de Dios, y en las definiciones tenemos dos palabras esenciales. La primera es escrito, y la otra es inscrito, escrito versus inscrito. Estas dos palabras, como dice ahí, se usan alternamente, y a veces en la Biblia usted va a encontrar en muchos pasajes que cuando aparece la palabra escrito, debió de ser inscrito. Hay una diferencia muy grande en la palabra escrito y la palabra inscrito. ¿Okay? Yo no voy a entrar en mucha semántica con esto, pero por encimita le voy a decir que una de las diferencias que existe es que inscrito o inscripción es usado para denotar un acto de escribir algo que perdura. Por ejemplo, cuando usted se registra en este país o allá en nuestra isla de Puerto Rico o en su país de origen, usted se inscribe y a usted lo radican en lo que se llama la Junta de Inscripción Permanente. ¿Ha oído ese es un? Y una vez usted queda inscrito ahí, ya no hay forma de sacarlo a usted de ahí. Usted no puede llamar al condado y decirle, bórrenme como votante. No se puede. ¿Ok? Si usted no se registra para votar, eso es otra cosa, pero en las estadísticas usted va a aparecer como un votante registrado que no votó. ¿Ok? ¿Ustedes sabían eso? Ahora, cuando se habla de inscripción, ¿ok? Inscribir algo contiene un propósito. Por ejemplo, voy a dar otro ejemplo bien importante y usted me va a decir que sí aquí también. Cuando una persona nace, a esa persona la inscriben en el registro demográfico del país de origen. Usted no puede llamar otra vez a la oficina del alcalde o al condado o al registro demográfico para decir que lo borren, porque es imposible, y le voy a decir cuál es la razón. La razón de que a usted no lo pueden borrar del registro demográfico es que usted nació. Vaya grabando eso, porque lo vamos a necesitar ahorita. Usted no puede borrarse del registro demográfico porque usted nació. Y el hecho de que usted nació lo hace aparecer inscrito en ese récord. ¿Estás pensando? Eso es lo que yo quiero, que tú pienses un poquito. Ahora, por ejemplo, cuando nosotros usamos la palabra escrito, ya es un poco diferente, porque lo que se escribe se puede borrar. Por eso, cuando usted estudie la palabra del Señor, si usted ve un pasaje donde dice, por ejemplo, y hoy va a haber varios, escritos en el libro de la vida, cuando usted oiga una expresión como esa en la Biblia,
la palabra escrito no está correcta, porque en el libro de la vida usted fue inscrito. Ahora lo del registro demográfico tiene sentido. No, pastor, yo nací, el Señor me mandó a la tierra y un día yo me convertí al Señor y entonces me escribieron en el libro de la vida. Esa es la ideología y la forma de pensar de muchas cabezas, de muchas religiones, de muchas denominaciones. Pero hoy vamos a estudiar eso profundo para ver que el libro de la vida no es un libro donde se puede escribir y se puede borrar. ¿Ok? La primera parte, consideramos en este estudio que la primera parte le titulamos Los libros privados de Dios, y usted me va a decir que sí cuando leamos los versículos, porque son versículos que estaban escondidos. Yo había leído esto un montón de veces y yo nunca me había dado cuenta. Quizá el del Salmo 139, ese quizá un poquito, pero los demás no. Salmo 139, versículo 16. Y estamos hablando de los libros privados de Dios, ¿ok? Estos son libros donde nadie mete las manos, porque hay otros libros que vamos a estudiar que sí se le pueden hacer cambios, ¿ok? Mire cómo dice el Salmo 139 y verso 16. Dice, mi embrión vieron tus ojos. Mire la próxima frase. ¿Qué dice la próxima frase? Y en tu libro, yo lo puse en negrillas ahí en su panfleto, y en tu libro, o sea, ese libro del propietario que es Dios, es un libro que Dios tiene. Y mira cómo el salmista vio esto en visión. Y mira cómo él lo describe. Dice, en tu libro estaban escritas todas aquellas cosas que fueron luego formadas. Y después dice ¿qué? Sin faltar ni una de ellas. Ese es un libro privado de Dios. ¿Y usted sabe lo que contiene ese libro? Ese libro contenía todo el plan creativo de Dios. Ahí dentro estábamos tú y yo. Porque si ustedes analizan en síntesis este salmo, anteriormente a eso, el salmista decía, tal conocimiento es demasiado de profundo para mí. Y luego decía, aún no está la palabra en mi boca y ya tú la sabes, pero ahora yo te pregunto, ¿por qué el Señor sabía la palabra que él iba a decir? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Porque estaba escrita. Toda palabra ociosa que se habla en esta tierra está escrita. Mira qué poderoso es Dios, que Él registra todo lo que ocurre en su creación. Y a mí ese libro me fascina, ese libro que se menciona ahí, porque ese es un libro donde aparece todo, pero todo lo que fue formado. Cada vez que usted en Discovery ve un animal nuevo o un insecto nuevo o en las profundidades del mar un pez o alguna criatura marina que nunca se había visto, esa aparecía en el libro de Dios. Sencillamente nosotros no lo habíamos visto. Ahora descubrieron unos cuantos planetas después de Plutón y entonces ahora hasta se determinó que Plutón no reúne las características para llamarse planeta. Porque hay otros detrás de Plutón que son más planetas que Plutón. Obviamente nosotros carecíamos de la tecnología para mirar más allá de Plutón. Ahora no, ahora podemos mirar hasta el otro lado de la galaxia. A mí eso me asusta. Imagínese usted que salga por ahí un video en YouTube o en Facebook de que encontraron las puertas del cielo. Eso nunca va a pasar.
Yo quería hacerte reír porque estabas muy serio. Entonces ese libro contiene todas las cosas que se hablan, todas las cosas que se hicieron. Mire este próximo libro. Este a mí me llama la atención porque este yo nunca lo había visto así. Dice Daniel 10:21. Pero yo te declararé lo que está escrito en el libro de la verdad. Entonces yo me quedé pensando, ¿y cuál libro es ese? El libro de la verdad. ¿Quiere que le hable proféticamente? El pastor Nerio anda buscando cuáles son los versos que están detrás y después de eso. ¿Sí o no? ¿Ve? Yo te conozco a ti, yo te conozco. Porque si usted lee los versos anteriores, usted se va a dar cuenta de por qué ahí a Daniel le dice el Señor el libro de la verdad. Dice, yo te declararé lo que está escrito en el libro de la verdad y ninguno me ayuda contra ellos, sino Miguel, vuestro príncipe. Ahora, iglesia inteligente, ¿quién es Miguel? Miguel es un arcángel que está en el cielo, que él tiene a su comando legiones de ángeles, ¿sí o no? En ese libro aparece un orden jerárquico angelical que nosotros desconocemos porque la Biblia no nos habla de esos detalles, pero en ese libro sí aparecen detalles de Miguel y de todas sus labores y de todo su funcionamiento como arcángel. ¿A cuántos les gustaría tener una copia de ese? Ese sería tremendo, ¿verdad? Para ver cuáles son las directrices y las responsabilidades que tiene un arcángel tan poderoso como Miguel. ¿Ok? Y Miguel es un ángel, un arcángel con una integridad maravillosa. Cuando usted lee acerca de él, usted ve un arcángel respetuoso que honra su jerarquía y que respeta al Padre de los Espíritus. Vamos a ver otro libro. Malaquías capítulo 3 y versículo 16. Yo estoy seguro que usted nunca había leído este libro. Dice, entonces los que temían a Jehová hablaron cada uno a su compañero, oye esto, y Jehová escuchó y oyó y fue escrito, oye, libro de memoria delante de él para los que temen a Jehová y para los que piensan en su nombre. Oye, hubo un suceso donde yo presumo que un ángel escritor abrió un tremendo libro y agarró una pluma con tinta de oro, porque la Biblia registra que las plumas allá arriba tienen tinta de oro, ¿sí o no? Usted cantaba el corito que decía, ¿lo cantamos? Con tinta de oro escrito está, escrito está, escrito está, con tinta de oro escrito está, mi nombre más allá. Tú sabes, y hoy vamos a leer un verso que no creo que lo tenemos en el panfleto, así que prepárate porque todavía no. Entonces, aquí dice el libro de memoria, se abrió un libro. Parece que el Señor tenía un libro que cuando pasaban ciertas cosas, el ángel rápido buscaba y decía, escribe esa. Parece que después Dios se ponía a leerlo. Mira qué bonito lo que dijo Félix hoy. Mira qué lindo lo que dijo Andy. Mira qué bonito lo que dijo Lesbi. Cómo testificó. Mira lo que dijo Zambranito. Yo pienso que a veces hay cosas que salen de tu corazón, que Dios las registra en el libro de sus memorias. Es como un scrapbook que tiene el Señor. ¿Cómo se dice scrapbook? Dios nos ama tanto que yo pienso que Él es capaz de tener allá una cuenta de Facebook para ver lo que tú estás diciendo. ¿Cómo será la tableta del Señor? ¿Verdad? Ahora vamos a entrar al libro de las recompensas, porque hay un libro de las recompensas. ¿Ok? En el libro de las recompensas, Apocalipsis 22:12 dice, he aquí, yo vengo pronto,
y mi galardón conmigo para recompensar a cada uno según sea su obra. Y tú sabes, pastor, pero ahí no dice que él tiene un libro. Sí, pero hay otros versos que dice, y fueron abiertos los libros. Y fue abierto otro libro, que es el libro de la vida. Yo pienso que cuando el tribunal de Cristo se celebre, y en el tribunal de Cristo, ¿quiénes son los que van a estar presentes? Todos los elegidos del Señor, los salvos, son los únicos que aparecen en el tribunal de Cristo. Tú sabes que la religión por años te ha enseñado que el tribunal de Cristo es un sitio de donde te pueden declarar culpable y ahí sales condenado del juicio. Y nosotros hemos explicado que ese juicio, ese tribunal, es simplemente para recompensar a cada uno según sea su obra, ¿verdad? Mira cómo lo dice tan clarito Pablo en 2 de Corintios 5:10. Porque es necesario que todos nosotros comparezcamos ante el tribunal de Cristo para que cada uno reciba según lo que haya hecho ¿mientras qué? Mientras estaba en el cuerpo. ¿Quién es la persona que está dando cuentas? La persona que estaba en el cuerpo. El cuerpo no va a estar dando cuentas. Es la persona que estaba dentro del cuerpo. ¿Quién es la persona que vive en tu cuerpo? ¿Quién es? Es tu espíritu el que vive en tu cuerpo, ¿sí? Y es tu alma la que también está amalgamada con tu espíritu y los dos están ahí juntitos y obviamente el alma es traviesa y el espíritu es bien serio. Y esa es la peleita que hay dentro de ti, ¿no? Ahora, mira cómo dice 1 de Corintios 3:14. Dice, si permaneciere la obra de alguno que sobreedificó, recibirá recompensa. La pregunta es esta, en estos 3 versos. ¿Cómo Dios lleva a cabo un proceso como este? Dios lo lleva a cabo abriendo un libro. Siempre en el cielo, cuando hay cosas importantes que ocurren, inmediatamente se abre un libro. Así es como Dios trabaja. El salmista decía, en tu libro. El otro verso decía, el libro de la verdad. Malaquías decía, el libro de la memoria. Y ahora aquí, en estos 3 versos de recompensa, definitivamente, cuando usted se pare en la silla de el galardonado, no del acusado, del galardonado, ahí se va a abrir un libro donde le van a dar a usted lo que viene para usted. En ese, oye, hasta la fuente dijo que sí, mira, solita. Se movieron las aguas, yo creo que fue un ángel que la movió. Fíjate que Dios hace entrega de galardones a las personas que laboran mientras están en el cuerpo. ¿Y usted sabe cuáles son esos galardones? ¿Alguien sabe? ¿Un televisor flat panel de 60 pulgadas? No. Lo que te van a dar a ti por galardón es gobierno, poder de gobernar, poder de regir. Una vez Pablo le dijo a los corintios, ¿ustedes no saben que ustedes van a gobernar sobre los ángeles? Y usted va a gobernar naciones. Cuando la parábola de los 5 talentos, de los 2 talentos y de 1 talento, en una de las versiones originales más fidedignas, cuando se habla del de 5 para 10 talentos y el de 2 para 4, dice, y le puso el Señor sobre muchas ciudades. La recompensa que tú vas a recibir es que tú vas a reinar, tú vas a gobernar, tú vas a regir ángeles y naciones celestiales. Obviamente, eso está demasiado de lejos para entenderlo, porque la Biblia no nos da muchos detalles, nos da unos versos esporádicos.
Pero es que vamos a ver, en el mundo espíritu lo único que hay es gobierno. Hay otro montón de cosas que sencillamente nuestros ojos y nuestros oídos ni lo han visto ni lo han oído y no ha subido a corazón de hombre. Así dice Pablo. Las palabras que él oyó allí dice que eran palabras inefables que no le son dadas al hombre pronunciar. Fíjate. Entonces esos son unos ángulos espirituales que sencillamente en carne no los podemos discernir. Amén. Ahora vamos a otro libro, que este libro tiene que ver con el registro demográfico que hablamos ahorita. El libro de los vivientes. Ahora vamos a hablar de un libro que de ahí sí borran. Vamos a ver. Deuteronomio capítulo 29 y versículo 20. Esto es cuando ya Moisés estaba tan hastiado por las cosas que hacía el pueblo y Dios un día probándolo. Hoy yo estaba hablando con el pastor Cestero y le mencioné esto. Dios le dijo a Moisés, yo creo que tú estás igual de cansado que yo. ¿Quieres que los mate a todos y te dé una nación nueva? Eso, parafraseando, eso fue lo que le dijo el Señor. ¿Quieres que los mate a todos, los extermine y te dé una nación nueva? Fíjense que Dios para matar millones, eso para él era sencillo. Una vez Dios hizo llover sobre la tierra 40 días y 40 noches, se ahogó todo lo que había, menos los tiburones y los peces. Yo creo que los tiburones comieron bueno como por 40 días. Y eliminó una raza completa abnegada en agua. Y luego parece que le dio pena y le prometió a Noé que jamás iba a destruir la tierra con agua otra vez. Una vez un ángel mató cientos de miles, los exterminó, pero así, en un segundo. Otro ángel de la muerte pasó por allá y empezó a matar todos los primogénitos, los primeros nacidos de cada familia. Y el pueblo que ponía sangre en los dinteles de la puerta, pues ese pueblo era librado. O sea, para Dios matar gente era facilito. Porque fíjate, Dios puede destruir el cuerpo y también puede destruir el espíritu. ¿Sí o no? Pastor, denos por lo menos un ejemplo de alguna destrucción de algún espíritu. Cuando Ezequiel habló del príncipe de Persia, de Satanás, ¿qué dijo en varias ocasiones? Para siempre dejarás de ser. Y aquí voy a decir algo ahora que es un poquito fuerte. Yo quiero que tú estudies esto que yo te voy a decir. Tú sabes que Dios creó vasos de misericordia para tener misericordia de ellos, ¿no? ¿Lo buscamos bíblicamente? Romanos capítulo 9, versículo 11. Porque esto es que vamos a hablar es delicado. Romanos 9, 11. Pues no habían nacido ni habían hecho bien ni mal para que el propósito de Dios conforme a la elección. Ponme el próximo verso. Y se le dijo, el mayor servirá al menor. El próximo verso. Como está escrito, a Jacob amé, mas a Esaú aborrecí. El próximo. ¿Qué pues diremos? ¿Que hay injusticia en Dios? Cuando pasa una cosa como esa, hay gente que dice, ¿por qué Dios permite eso? Es lo primero que la gente dice. El próximo verso. Pues de Moisés dice, tendré misericordia de quien yo tenga misericordia y me compadeceré del que yo quiera. Próximo verso. Así que no depende del que quiere ni del que corre, sino de quién. De Dios que tiene misericordia. Próximo verso, ¿me dirás? Porque la Escritura dice a Faraón lo he puesto. Ahora, oiga bien, los que han leído de Faraón saben lo malo que fue Faraón. ¿Sí? La Escritura dice a Faraón. ¿Así dice? Para esto te he levantado, para mostrar en ti mi poder y hacer para que mi nombre sea anunciado por toda la tierra. Dios puede levantar un hombre
para afligir miles. Y en los versos que siguen a este, dice que Dios creó vasos de ira preparados para destrucción y vasos de misericordia preparados para gloria. ¿Quién hace eso? Eso lo hace Dios. Pastor, ¿qué pasa? Oye lo que te voy a decir ahora. Esto es lo que te quería decir. ¿Qué pasa con los hijos de perdición? Van a arder, pastor, en un lago de fuego y azufre que no se apaga. Primero, los espíritus no se queman porque no tienen materia. Y para algo quemarse necesita oxígeno, ¿sí? Y entonces un espíritu no tiene oxígeno. La gente cuando lee la Biblia la toma literalmente. Arder en un lago de fuego y azufre por una eternidad, ¿qué es eso? Cuando tú leas la Biblia, tú tienes que entender que el espíritu que Dios crea para hijos de perdición, cuando llega el momento, ¿qué hace él? ¿Qué hizo con el diablo? Lo destruyó. ¿Qué hace con esos espíritus? Los va a destruir. ¿Para qué los va a dejar en pie o para qué los va a castigar si para comenzar él fue el que los hizo? Son vasos de ira preparados por Dios para eso. Esto es materia para maduros. Con esto se escandaliza mucha gente. ¿Ok? Y esto lo vamos a tocar en otro estudio quizás futuro. Pero aquí Moisés dice en Deuteronomio 29:20, no querrá Jehová perdonarlo, sino que entonces humeará la ira de Jehová y su celo sobre el tal hombre, y se asentará sobre él toda maldición escrita. ¿Escrita dónde? Fíjate, ahí hay otro libro. ¿Y de lo que dice después? Y Jehová borrará su nombre, ¿de dónde? De debajo del cielo. Déjame explicarte esto. El libro de los vivientes, la Biblia dice que está debajo del cielo. Por eso es que se puede borrar. ¿Ok? Porque está debajo del cielo. ¿Cuál es la persona que aparece en el libro de los vivientes? La persona que está viva. Cuando la persona se muere, ¿qué pasa? Lo borran del libro de los vivientes y lo escriben ¿dónde? En el libro de los muertos. ¿Ok? Ahora, arriba del cielo, cuando a alguien lo borran cuando a alguien lo eliminan del libro de los vivientes porque se murió, en el libro de la vida, ahí no hay cambio. Ahí se queda inscrito. Diga inscrito. No se mueve del libro de la vida, pero del libro de los vivientes sí. Y cuando Moisés le decía al Señor, ráeme del libro de los vivientes, lo que le estaba diciendo era, mátame. Cuando el diablo vino a pedirle permiso a Dios para perseguir a Job y para dar mucha persecución a él, Dios le dijo, dale con lo más duro que tú tengas, pero después le dijo, no toques su alma. ¿Qué significaba? No me lo borres del libro de los vivientes. No le dieron permiso. Fíjate que ahí tú te das cuenta que el control del libro de los vivientes lo tiene Dios desde el cielo. Posiblemente en el libro que estábamos viendo ahorita de todas las cosas que fueron formadas, ahí está el calendario de cuándo tú empiezas y cuándo tú terminas. Posiblemente en el libro de la verdad o posiblemente en el libro de las memorias, Dios se recuerda de ti también durante tu periodo de participación de carne y sangre. ¿Usted piensa que Dios es así? No, pastor, es que hay tanta gente en el mundo que Dios no se acuerda de mí. Dios es tan grande y tan poderoso que Él se mete hasta en los cabellos de tu cabeza. Dios te escanea todas las células que tú tienes todos los días. Dios está interesado en ti. Individualmente, como si la única persona que hubiera eres tú. Y así lo hace con casi 7 billones de almas que hay en la tierra. Fíjate. Cuando tú ves estadísticas como esta, tú empiezas a comprender la anchura, la altura, la longitud y la profundidad del amor de Jesucristo. El amor de Dios no tiene límites.
Dios traspasa todo límite de la creación. Él va sobre todas las cosas. Amén. Ahora, en el Salmo 69 y verso 28, aquí vamos a hablar otro misterio un poquito molestoso. Y es el de Salmo 69, verso 28. Dice, sean raídos, ¿de dónde? Del libro de los vivientes. ¿Qué es eso? Que le den muerte. Ahora, ¿de quién estaban hablando ahí? ¿Sabe de quién? Estaban hablando de la familia de Judas Iscariote. ¿Ok? ¿Tú te acuerdas una vez que Jesús dijo, es necesario que el Hijo del Hombre sea entregado? Pero después dijo, mas ay de aquel hombre por quien el Hijo del Hombre es entregado. Y luego añade, bueno le fuera a ese hombre no haber sido escrito en el libro de los vivientes. ¿Sabe por qué? Porque cuando Judas traicionó al Señor y lo vendió, se ahorcó y a toda la familia de él le agobiaron la espalda. La familia de Judas no la pasó bien, ¿oíste? Porque por ahí, por esa línea, venía una persecución de Dios mismo contra ellos. ¿Cuántos han leído eso? Cuando usted tenga un chance, lea el Salmo 119, que ahí está. A modo de recordatorio, voy a mencionar a Jeremías, capítulo 18. A modo de recordatorio, lo puedes poner a la parte de atrás en tus notas, que fue cuando Jeremías, Dios le habló y le dijo, vete a casa del alfarero. Y entonces él fue a casa del alfarero y cuando lo miró, el alfarero estaba formando un vaso en la rueda y le estaba dando forma y misteriosamente, quizás un alfarero con mucha experiencia, de momento el vaso que estaba formando se le rompió en las manos. Y entonces dice que volvió y recogió la masa y la puso en la rueda otra vez y comenzó a darle vuelta y lo formó así más o menos lo mejor que pudo. Me imagino que no quedó muy bueno. ¿Qué pasa? Que este alfarero tenía un campo y Jeremías fue ahí a ver eso. Y usted sabe que dicen que los alfareros es una de las ocupaciones más antiguas que hay. Se dice que el invento de la rueda comenzó por la alfarería y la rueda obviamente era horizontal. Eso es lo que dicen los grandes exégetas. Y este alfarero y muchos alfareros, cuando la masa se ponía reseca, ya no se podía manejar. Y a veces usted le añadía agua a los que han estudiado alfarería aquí. No sé si alguien alguna vez cogió el hobby de hacer vasitos de cerámica. Es bastante divertido. Yo lo he visto, los he tocado, pero nunca me metí en un curso de eso. Y entonces se le echó a perder el vaso. Cuando se resecaba el lodo o la arcilla, llegaba un momento que ya ese barro no servía y había que botarlo. Y él lo cogía y lo tiraba. El alfarero siempre estaba cerca de una ventana y ahí tiraba los pedazos del barro que se le arruinaba y agarraba de una mezcla que estaba en la sombra, que no le daba el sol, y volvía y ponía, o cuando terminaba un vaso, agarraba más mezcla para hacer otro. Ese es el tremendo trabajo divertido de un alfarero. Pero cuando la Biblia te habla de Dios, te dice que Él es el alfarero que forma cada vaso. Usted y yo somos vasos que Dios formó. Pero la pregunta es, ¿qué fue lo que Dios hizo con Jeremías? Llevarlo a ver un alfarero. Bueno, cuando las 30 piezas de plata, y Judas obviamente parece que derramó las monedas, y entonces ellos dijeron, ¿y ahora qué hacemos con las monedas? No las podemos echar en el tesoro porque son precio de sangre. Cuando se pagaba un rescate de sangre por alguien, ese dinero no lo podían meter al Estado porque era ilegal. Entonces agarraron el dinero y ¿qué hicieron?
fueron y compraron el campo del alfarero. ¿Y saben cuál alfarero fue el que le compraron el campo? El que había visto Jeremías. ¿Y usted sabe dónde enterraron a Judas? En ese campo del alfarero lo sepultaron. En resumidas cuentas, los exégetas dicen que lo que Jeremías vio en el capítulo 18 fue la muerte de Judas el Iscariote. ¿Ok? Y eso tú lo escuchaste aquí hoy porque tú estás aquí. Amén. Bien, eso era un comercial. Éxodo capítulo 32, versículo 31, dice: entonces volvió Moisés a Jehová y dijo: te ruego pues, este pueblo ha cometido un gran pecado porque se hicieron dioses de oro. Le dice: te ruego que perdones ahora su pecado, y si no los puedes perdonar, Jehová, ¿qué dice? Ráeme ahora de tu libro que has escrito. Moisés en visión había visto este libro porque aquí lo menciona. Fíjate, tú no puedes mencionar algo que tú no conoces. En algún punto de la vida profética, Dios le dijo a Moisés: yo tengo un libro donde están escritos todos los seres vivientes. Y aquí lo que Moisés está pidiendo, pues entonces, bórrame del libro ese que tú me enseñaste, donde están escritos todos los habitantes. Fíjate qué clase de amor tenía Moisés por un pueblo que era un pueblo idólatra, un pueblo desobediente. Él le dice: mejor bórrame a mí del libro, pero no los toques a ellos. Qué amor, ¿eh? Obviamente Dios honró a su pueblo y Dios no hizo ningún tipo de juicio, ¿no? Ahora vamos a la parte 4, que es el libro de la vida, y este nos interesa a todos. Lucas capítulo 10, versículo 20, cuando los 70 llegaron de aquella gran misión que los mandaron, que iban 2 grupos de 35 personas, 35 parejas, 2 hombres. Dios le dijo: les voy a dar poder sobre los espíritus inmundos, les voy a dar autoridad con la palabra, los voy a mandar como ovejas en medio de lobos. Donde no los reciban, sacúdanse los pies, que era una costumbre, sacúdanse el polvo de las sandalias y sigan al próximo pueblo. ¿Qué pasa? Que cuando ellos llegaron después del peregrinaje, estaban tan contentos y Jesús les dijo: ¿cuál es la razón de estar tan feliz? No, es que los demonios no se nos aguantan. Hablamos y salen así. Y mira lo que le dice el Señor: no os regocijéis de que los espíritus se os sujetan, sino regocijaos de que vuestros nombres están escritos en los cielos. Preciosa clase de esta noche. ¿Cuál es la palabra que debe de aparecer ahí? Inscritos en los cielos. Vamos a ver otra escritura que lo pone correctamente, Hebreos capítulo 12, versículo 13, cuando el escritor de Hebreos habla de las cosas a las que nos hemos acercado ahora. En una de ellas menciona y dice: a la congregación de los primogénitos que están, ¿qué? Inscritos. Ahí la palabra inscrito es la correcta, ¿ves? Pero en la anterior, ¿te diste cuenta, después del preámbulo que dimos, de la diferencia entre escrito e inscrito? Los primogénitos están inscritos. Cuando tú ves la palabra inscrito, ¿en qué tú piensas? Permanente. Siempre que aparece la palabra inscrito, piensa que es una inscripción permanente. No se puede borrar. ¿Ok? Apocalipsis 3:5 dice: el que venciere será vestido de vestiduras blancas. ¿Y qué más? Y no borraré su nombre del libro de la vida, y confesaré su nombre delante de mi Padre y delante de sus ángeles. Fíjate, cuando tú ves un verso como este, ¿lo ves, pastor? Ahí dice: no borraré su nombre. Ahora, pregunto, ¿cuáles son las cualificaciones para que tú no seas borrado del libro conforme a ese verso? Las primeras 3 palabras que dice: al que venciere, ¿sí? O sea, al que venza, no lo borra, ¿sí? ¿Qué dice la Biblia en Romanos capítulo 8?
Ante todas estas cosas, somos más que vencedores. Pregunto yo, ¿podrá una persona que es más que vencedora ser borrada? Si esa expresión está ahí en Apocalipsis así, cuando tú la lees, tú tienes que ir a la fuente, porque la condición es al que venza, al que venciere. Y la pregunta es, ¿qué somos nosotros? Somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Pastor, ¿por qué somos más que vencedores? Porque tú no tuviste que luchar y te colocaron en una victoria. No tuviste que levantar un brazo y Dios hizo todo por ti. Fíjate. Te voy a hacer una pregunta capciosa. ¿Cómo se vería que Dios viniera y te registrara en el libro de la vida y después llegara y te borrara? ¿Cómo tú crees que queda el carácter de Dios con una acción como esa? Piense, ¿verdad que Dios lo que hace no lo deshace? Lo que Dios dice se permanece. El domingo decíamos, jamás, decía, no mentiré a David mi siervo, no mudaré lo que ha salido por mis labios, su descendencia será para siempre. Dios ama para siempre. Y cuando Dios te inscribió en el libro de la vida, estás inscrito, de ahí no te borran. No hay forma de sacarte del libro de la inscripción de Dios, el libro eterno de la vida. Casi siempre las personas que abogan a la idea de borrar son personas que no conocen predestinación, no conocen presciencia, no conocen conocimiento anticipado, no conocen a los que antes conoció, no conocen eso. Y al no conocer eso, pues ok, es fácil borrarlo porque tú empezaste cuando llegaste aquí. Si fuera así, te podíamos borrar. El asunto es que desde que a ti te enviaron, ya tú venías con nombre y apellido de allá arriba. Ya tú estabas registrado, tú eras un primogénito inscrito en los cielos. Y Dios no podía cambiar eso, ni lo cambia. A Dios le da coraje, pastor, cuando pecamos. Sí, para eso hay disciplina, corrección y azote. El hijo pródigo, ¿perdió su título de hijo alguna vez? No lo perdió. El hijo pródigo llegó a donde su papá, después que había malgastado toda la herencia. ¿Y qué hizo el papá? Lo restituyó, le puso un anillo porque lo empeñó allá en Las Vegas. Le puso un anillo, lo vistió, lo bañaron, le mataron el becerro gordo, hicieron fiesta, borrón y cuenta nueva, porque era hijo. Entonces Dios no cambia su corazón contigo por las cosas que tú haces. Mucho menos Dios piensa en borrarte a ti de un libro. Ahora, si tú te portas mal, te pueden borrar. ¿De cuál libro? Del libro de los vivientes te pueden borrar. ¿Y dónde te escriben? En el libro de los muertos. Fíjate que Dios tiene un control allá arriba, tiene un registro demográfico donde van entrando y saliendo. Una vez Jacob se quedó dormido y cuando se quedó dormido miró así y comenzó a ver una escalera. Y por la escalera él veía ángeles que subían y bajaban. Y eran los espíritus que bajaban a tomar cuerpo y los que morían y subían. Fíjate. Y cuando él se levanta, oyó la voz de Dios que le dijo, la descendencia, porque la descendencia del cielo viene bajando por esa escalera. Fíjate. Y tú tienes una vestimenta que tú te parecías, tú eras igualito que un ángel. La única diferencia ya la hemos discutido aquí, que tú venías con unos privilegios que eran un poquito diferentes, ¿no? Amén. En Romanos 8:29 dice, a los que antes conoció, también los... ¿Qué significa predestinar? Significa inscribir en el registro del cielo. Cuando a ti te predestinan, a ti te ordenan el destino de antemano. Tú vienes y tú caminas por aquí, pero ya todo eso está en el libro de las verdades de Dios.
en el libro donde están todas las cosas escritas de las que hicieron formadas. Tú estás registrado completamente. Tú vienes, ¿cuántos aquí están viendo que Dios creó esto y lo tiene controlado totalmente? Aquí la hoja no tiene permiso para caerse si Él no dice, cáete ahora. Y cada copo de nieve tiene una forma diferente y son billones de ellos y ninguno se parece. Mi esposa nunca había visto los copos de nieve y cuando estuvimos ahora en Tennessee los tomamos en la mano y yo le dije, fíjate de cerca cómo son. Y todos ustedes saben que el copo de nieve es una figura así simétrica, preciosa, con unos detalles increíbles. Dura un segundo y se deshace. Pero cada una de ellas es personalmente diseñada por Dios. Los billones de copos que caen. En Boston han caído trillones, cuatrillones de copos de nieve que no pueden vivir allá arriba. Mis hijos están locos por salir corriendo de allí. Ojalá y se vengan para acá. Si Dios escribió a los elegidos antes de la fundación del mundo, entonces hay unos también que no fueron escritos. ¿Sí o no? Esta es la última parte, agárrate bien. No todos están escritos en ese libro. Apocalipsis capítulo 13 y versículo 8 dice, y la adoraron, esta era la bestia que hacía unas señales increíbles, y la adoraron todos los moradores de la tierra cuyos nombres no estaban, cámbiale la palabra, ¿qué debió de decir ahí? Inscritos en el libro de la vida del Cordero, oye, que fue inmolado ¿desde cuándo? Ahí tú ves la predestinación de la misma muerte de Dios por sus hijos, la muerte de Jesucristo. Mira el próximo verso, Apocalipsis 17:8. La bestia que has visto era y no es y está para subir del abismo e ir, ¿a dónde? A perdición. Y los moradores de la tierra, aquellos cuyos nombres no están, ¿qué debió de decir? Inscritos. La palabra escritos no está correcta. Cuyos moradores no están inscritos en el libro desde la fundación, exacto. Fíjate, yo veo esto y yo digo, entonces dice, se asombrarán viendo la bestia que era y no es y será. Esto es un lenguaje. Cuando tú ves el libro de Apocalipsis, tú tienes que tener los ojos abiertos. Porque la bestia que era y no es algo que estaba, pero ahora no está, pero que después está otra vez. Y entonces es una jeringonza que tú tienes que tener cuidado, porque pueden ser, ¿se acuerdan cuando Daniel tuvo la visión? Nabucodonosor tuvo una visión y le preguntó a Daniel, ¿qué es esto? Una estatua con un montón de materiales, bronce, barro, oro, plata. ¿Y qué era eso? Bueno, esos son reinos. El reino tal, el reino tal, el reino tal, el reino tal. Lee la Biblia, no la tomes literal. Siempre te digo eso. Daniel capítulo 12 y versículo 11. En aquel tiempo se levantará ¿quién? Ahí está Miguel otra vez. Miguel, el gran príncipe que está de parte de los hijos de tu pueblo. Oye, yo no había visto eso anteriormente. Tú sabes que Miguel comanda todas las huestes de ángeles que le ministran a los hijos de Dios. Yo no había visto eso. Miguel fue el que intervino cuando Gabriel venía a traerle una contesta a Daniel, que estuvo orando, y le apareció a Gabriel el príncipe de Persia, que era Lucifer, ¿no? Y Gabriel tuvo que llamar a Miguel para que Miguel viniera y transara con el diablo y le dijera, déjalo pasar. Porque Gabriel no tenía poderío sobre un querubín como Lucifer. Pero Miguel sí. Miguel comandaba todas las huestes angelicales. Y a él lo llamaron para que él... ¿Y quién era Gabriel?
un espíritu ministrador a favor de uno de los hijos de Dios. ¿Te habías fijado en ese detallito? Que está de parte de todas las huestes de los que son hijos de Dios. Pero dice, y será tiempo de angustia, cual no fue desde antes que hubo gente hasta entonces. Pero en aquel tiempo será libertado tu pueblo, todos los que se hallen, corrige, inscritos en el libro. Los que no se hallen inscritos no serán libertados, que fue lo que leímos ahorita en Apocalipsis. Los que no tenían la marca del Dios vivo no podían ser libertados. Hay un pensamiento de la iglesia de hoy, ¿no? Existe mucho en los círculos bautistas, existen los círculos protestantes, pentecostales, los movimientos carismáticos. Ellos hablan acerca de un período de 7 años que viene, que dice que son 7 años de tribulación. Entonces hay 3 escuelas de pensamiento, a lo mejor un día nos metemos en eso. 3 escuelas de pensamiento. Unos creen que la iglesia será arrebatada antes de que comience la gran tribulación. Otros creen que la iglesia será arrebatada a mitad de la tribulación. Y otros creen que la iglesia será arrebatada al final de los 7 años. Entonces, ¿qué pasa? Que la gente se preocupa porque dice que viene un período de tribulación sobre toda la tierra. Cuando usted lee este verso de Daniel, dice, oye lo que dice, será tiempo de angustia, cual no fue desde que la hubo gente hasta entonces. Pero en aquel tiempo será libertado tu pueblo, todos los que se hallen escritos en el libro. Esa le llaman la famosa gran tribulación. ¿Okay? Nosotros obviamente sabemos que no importa lo que venga contra ti. Si tú eres un predestinado, escogido de Dios, caerán 1000 y 10,000 a tu derecha, pero a ti no van a llegar. Amén. Apocalipsis 20:15 dice, y el que no se halló inscrito en el libro de la vida fue lanzado a un lago de fuego. ¿Le pusieron el azufre? ¿No le pusieron el azufre? En algunos aparece la palabra azufre. Apocalipsis 21:27. Mira lo que dice aquí. No entrará ninguna cosa inmunda que hace abominación y mentira, sino solamente los que están inscritos. Yo no tengo problema con eso porque como usted y yo estamos inscritos, pues está bien. Ahí vamos a estar. ¿Sí? Amén. Agarra tu lápiz y agarra tu computadora. Filipenses capítulo 4, versículo 3. Y estamos cerrando ya. Asimismo te ruego también a ti, compañero fiel, que ayudes a estas. ¿A quién? A Evodia y Síntique. Que ayudes a esta, que combatieron juntamente conmigo en el Evangelio, con Clemente también, y los demás colaboradores míos, mira lo que dice, cuyos nombres están en el libro de la vida. Parece que en uno de esos paseos que Pablo se dio, le enseñaron el libro. Y le dijeron, mira, ahí estás tú, y ahí está Evodia, ahí está Síntique, aunque esas se pasan peleando las dos, pero están ahí las dos. Y ahí está Clemente y ahí están todos los demás. Como una consolación linda. Imagínate tú que tú tuvieras una visión y Dios te enseñara el libro de la vida y te dijera, mira el nombre tuyo ahí. Ah, tú vas a estar como unas Pascuas. Porque tú vas a decir, estoy en el libro de la vida. ¿Cuántos creen que están en el libro de la vida? Si tú no estuvieras en el libro de la vida, tú no estarías aquí. Yo creo que a ti no te interesaría el Evangelio, quizás nadie sabe, ¿verdad? Aunque hay personas que están desinformadas y después de un tiempo llegan al conocimiento del Evangelio, ¿no? Ezequiel capítulo 13, versículo 9. Esta es bien importante. Estará mi mano contra los profetas que ven vanidad y adivinan mentira. Oye lo que dice ahora. ¿Lo tenemos en pantalla? Ni serán inscritos en el libro de la casa de Israel, ni a la tierra de Israel volverán, y sabréis que yo soy Jehová el Señor. Ahora, oye esto, porque esto es un versito que te pone a pensar.
Cuando tú miras la expresión ahí, no serán escritos, en realidad es que no están escritos. No están. Porque Dios no está escribiendo nada hoy. Dios escribió allá, antes de la fundación del mundo. Cuando el mundo se fundó, lo que se estaba haciendo era lo que Él escribió. En tu libro, ¿sí?, estaban escritas todas las cosas. Y finalmente Apocalipsis 21:12. Apocalipsis 21:12 dice: tenía un muro grande y alto con 12 puertas, y en las puertas 12 ángeles y nombres inscritos, que son los de las 12 tribus de los hijos de Israel. Ahora, oye esto. De las 12 tribus de Israel se rebelaron contra Moisés, se rebelaron contra los profetas, se rebelaron contra Jesucristo. Todos se rebelaron contra Dios, contra Josué, se rebelaron en el desierto. Mira, ¿qué no hicieron? Pero ahí te dice que todas esas tribus estaban inscritos. Lo cierro con lo que dice Pablo en Romanos capítulo 11. No te voy a dar cita. Pablo en Romanos, cuando está hablando del pueblo de Israel, dice: ahora estamos en la época del período de los gentiles, dice. Pero luego que Dios termine el trato con los gentiles, dice, todo Israel será salvo. El Israel espiritual que está inscrito, ¿no? Porque también hay israelitas que no van. ¿Sí? ¿Tú te acuerdas de aquel hombre que le preguntó al pastor: pastor, ¿es cierto que los zurdos, los izquierdos no van para el cielo? Y el pastor le dijo: hijo mío, no sé, pero lo que sí te sé decir es que hay muchos derechos que no van. ¿Ok? Con eso cerramos el estudio de hoy de los libros de Dios. Muy bendecidos, muy buenas noches y será hasta el próximo estudio.